Continuamos hablando de voto latino como si fuese un voto uniforme, y no lo es. No es lo mismo un votante hispano que vive en Vermont de uno que vive en el sur de Texas, por ejemplo, o uno que vive en el sur de Florida con uno que vive en Nueva York, por ejemplo. Por lo tanto, el voto latino que no se puede considerar un voto uniforme. Los datos dicen que se calcula que hay 34 millones y medio de estadounidenses de hispano y van a poder votar, están habilitados para votar aproximadamente 19,3 millones. Son aproximadamente el 14% del censo. En estas elecciones hay nombres muy claros que son caras de ese voto latino para ocupar puestos en el Congreso. Pero son pocos, todavía son pocos respecto a la importancia que tienen los latinos en este país, una minoría que crece y que no está siempre con los demócratas. Históricamente lo ha estado, pero hoy en Club de Prensa con Juan Carlos Hidalgo y con Mariano de Alba, analizando ese voto latino, que con John F. Kennedy se aproximaron los demócratas, históricamente se mantuvieron con ellos, por la negativa en ese momento de Eisenhower y de el presidente republicano en aquel momento, que les cerró la puerta a esos clubs de voto latino. Kennedy les abrió la puerta y allí se estableció una alianza de esa mayoría de latinos que en principio eran católicos, como lo era Kennedy, pero que posteriormente se ha ido erosionando. Y la prueba es que Trump ha conseguido incrementar en su última elección hasta un 8%. Efectivamente, yo creo que ahí el tema es que después de la derrota de Mitt Romney contra Barack Obama en el 2012, la narrativa es de que el voto hispano iba en una trayectoria a consolidarse como un voto sólidamente demócrata, al igual que el voto afroestadounidense. De hecho, el Partido Republicano realizó lo que se llamó un post-mortem, donde decían, bueno, si no hacemos algo particular, especialmente en materia de migratoria, vamos a perder el voto latino para siempre. Pero resulta que no, resulta que más bien en el 2016 tuvieron un candidato con una retórica anti-inmigración mucho más dura, rayando en el racismo, y para sorpresa de todos, la proporción del voto hispano hacia los republicanos aumentó. Y hemos visto cómo más bien el fenómeno se está consolidando de que los hispanos, y como usted menciona, no es un voto monolítico, no es lo mismo, como usted dice, un hispano en Vermont que uno en Arizona, pero tampoco es lo mismo un voto hispano puertorriqueño que uno mexicano o que uno venezolano, ¿verdad? Hemos visto cómo ese voto empieza a, entre comillas, normalizar sus preocupaciones con respecto al promedio del votante estadounidense. Es decir, también le preocupa la economía, también le preocupa la educación, también le preocupa el tema de la salud, el costo de vida. Es decir, cada vez vota con intereses que son más comunes y corrientes y no solo el tema de la migración. Y yo creo que ahí es donde el Partido Demócrata cometió un error. Creer que el único factor que lleva a los hispanos a votar es el tema de la migración y no los otros. Descuidaron los otros y están descuidando entonces el voto latino.